para el 2020 ya Puerto Rico estaba en 3 millones de habitantes. La duplicidad es el factor, yo te diría, más importante, en donde había gente pues que estaban por lo menos, lo mínimo, 2 veces. Lo que hubo fue una sobreestimación de la población. Hasta el 2030 tenemos que bregar con esos datos. La verdad que está fuerte. Bienvenidos a Mirada Demográfica, soy el demógrafo Raúl Figueroa y todos los martes discuto noticias relacionadas a temas demográficos a través del mundo. Así que si te interesa el tema de la demografía, este es el podcast para ti. Quiero recordarte que en las notas del podcast encontrarás varios enlaces, entre ellos las noticias que vamos a estar discutiendo en este episodio y el enlace donde te puedes suscribir a Mirada Demográfica VIP, donde todos los meses comparto contenido adicional para los que se suscriban. Ya hay varios episodios disponibles extras para todos los que se suscriban, así que aprovechen, suscríbanse y de esa forma también apoyan a Mirada Demográfica. Hoy tengo una invitada especial. Hoy está conmigo la profesora Judith Rodríguez Figueroa, que es colega, mentora mía y es una de las mejores demógrafas de Puerto Rico. Y hoy vamos a hablar del censo. Judith, ¿cómo estás? Saludos. Saludos. Encantada de estar aquí. Vamos a empezar para que la gente te conozca un poquito. ¿Cómo tú empezaste la demografía? ¿En qué te especializaste? Bueno, yo comencé prácticamente en la década del 60, tarde, casi para el 70 del siglo pasado. Comencé trabajando, una de las primeras áreas que me interesó fue la parte de la planificación familiar, el control de la natalidad, que era en ese momento histórico lo que prevalecía. Y quizás el foco mayor de atención de Estados Unidos y de prácticamente los países más desarrollados por las altas tasas de crecimiento de la población a nivel mundial y en América Latina. Y de hecho, de ahí es que surge el establecimiento de ese programa de demografía en la Escuela de Salud Pública, lo que se conocía como la Escuela de Medicina en ese momento. Todavía no era recinto de ciencias médicas. Dirigido por el doctor José L. Vázquez Calzada. Por lo tanto, de hecho, pues comencé trabajando en programas de planificación familiar, en uno que había como parte de la Escuela de Medicina, establecido en el centro médico, que ofrecía los servicios de métodos contraceptivos a las mujeres en Puerto Rico, y después pues estuve participando en un programa de planificación familiar que dirigía la Celestina Salduondo y que proveía servicios a una cantidad enorme de pueblos en Puerto Rico. Y hablando del censo, ¿desde cuándo tú usas los datos del censo? Los datos del censo los vengo utilizando desde que era estudiante de demografía. La demografía, como ustedes saben, pues usa diferentes fuentes de información, pero las fuentes más importantes dentro del campo de la demografía, el número 1 son los censos, específicamente pues los censos de población y vivienda, y desde ahí y junto con eso los censos de población y vivienda, también los datos de estadísticas vitales, además pues la información de encuesta, pero esos son los dos principales y el censo era el principal que utilizábamos en ese momento. No había la accesibilidad, ¿verdad? Cuando comencé, que tenemos hoy día de que a través de un celular uno puede accesar los datos censales. Consistían de unos libros enormes, unas publicaciones, porque eso era pues lo que había. Y cuando llegaban esas publicaciones, lastimosamente, pues un censo lo levantaban en el año que termina en 0. Y esas publicaciones venían 6 o 7 años quizás después de que se había hecho ese recuento. Por lo tanto, había como un retraso en términos de esos datos censales. Y después, pues eso fue mejorando hasta que ahora, en las últimas décadas, tenemos la información disponible a través de un celular, que es mucho más fácil para la gente poder accesarlo. Antes había que comprar esos libros que eran prácticamente como unos libros enormes para buscar la información. O sea, que los libros los vendían. Los vendían, no eran gratis se la vendían, información. se vendían, sí. Se vendían, nosotros lo comprábamos, los estudiantes que quisieran tenerlo.
En las universidades, pues, estaban disponibles, que los compraban las universidades, pero, y ahí lo utilizábamos, pero si queríamos tenerlo, alguno de ellos en la casa, pues podíamos hacer la compra de los mismos. Recientemente salió una noticia, que es algo que nosotros sabíamos más o menos por lo que hemos visto en Puerto Rico, que hablaba de la calidad de los datos de censo. Es correcto. No, tú tuviste la oportunidad de leerla. Ujú. Ahí dice que realmente fue un censo 2020 que estamos hablando, que fue el último censo de Estados Unidos y Puerto Rico y sus territorios, que los datos del censo no son tan confiables como tal vez antes nosotros teníamos, ¿verdad? Bueno, hay una pregunta en términos del título, porque es para que el lector se preocupe y entre en la lectura del mismo, porque es más bien cuán precisos son esos datos, podemos confiar. ¿Se pueden confiar en los datos del censo? Lo del censo me dice 2020. 2020, que es el más Pues mira, reciente. de hecho, no hay ningún censo que sea perfecto. O sea, pero los censos tienen que ser lo más cercano de la realidad. De hecho, un censo más bien es de población, es una fotografía instantánea de la población en un momento dado y es el punto de partida para poder establecer políticas públicas, para establecer servicios, establecer proyectos, ya sea de cualquier índole. O sea, es el punto de partida, es la raíz de donde sale todo lo que vamos a hacer que tenga que ver con seres humanos, con población. En Estados Unidos ahí aparece, ¿verdad?, que los censos son requeridos, está establecido en términos de la Constitución, porque es el punto de partida para establecer cuántos representantes van a ir al Congreso a representar a la gente de los diferentes estados de Estados Unidos. O sea, tiene un fin político, pero ese fin político hay otras informaciones que desde el punto de vista de los investigadores, especialmente para los demógrafos y otra gente en la toma de decisiones, es sumamente importante tener esos datos de población. El censo ese del 2020, pues trae quizás unas interrogantes porque encuentran que hubo 14 estados que tuvieron ya sea un sobreconteo o un subconteo de la población total de ese estado, de ese lugar. Y aparentemente hay unos datos que son altos porque ese subconteo es que es una población que es más baja después que se hace un análisis se determina que había más. O por el contrario, si hay una sobreestimación, sobreconteo de la población. Y es porque la magnitud del sobreconteo o subconteo se pasa de lo que es estadísticamente aceptable, significativo. ¿Okay? Porque antes existía eso, pero estadísticamente no era significativo esa diferencia. Eso para que la gente sepa, Judy, para explicarle a la gente, cuando es estadísticamente significativo, es que no es tanto. O sea, no es tanto, la diferencia, hay una diferencia, que pues, tal vez un subconteo es algo aceptable, pero exacto. En este caso tenemos 14 estados que fue o por arriba el conteo o por debajo, que es demasiado. Y el territorio, ahí le añade lo que para ellos es el territorio de Puerto Rico, donde hubo un sobreconteo de la población. Sí, aquí tengo los nombres para que la gente sepa. Mira, los que fueron, el subconteo fue Arkansas, Florida, Illinois, Mississippi, Tennessee y Texas. Es correcto. O sea que la mayoría son del área azul. Exacto, 5 de ellos, 5 de esos 6 eran del área azul. Y una de las cosas que ellos dijeron, hablaron también de los diferentes grupos. Exacto, entonces otra de las cosas que también se encuentran es que se hace análisis, porque se hace análisis de quiénes fueron esa gente que fueron contabilizados o enumerados doble o 2 veces o demás, o aquellos que no fueron enumerados. Y se encontró que los niños, la población joven,
Tenemos por otro lado los latinos. Es importante porque dentro de los latinos también están los puertorriqueños. Y en esos estados que son de la parte sur, tenemos una cantidad grande de puertorriqueños, están los mexicanos, todo lo que se identifique como latino. También tenemos ahí población negra, tenemos la asiática, tenemos los indios americanos que están en la reserva y tenemos los latinos nativos de Alaska. O sea que esos sectores poblacionales, ya sea identificados en términos de raza, de etnia y de unas edades en particulares, fueron aquellos donde prácticamente se vio alterado la mayoría de ellos porque no fueron enumerados. Lo que cuando uno hace la lectura de ese estudio, de esa investigación, no hay duda de que los autores hacen como que nos lleva a pensar una serie de cosas que están pasando quizás, y uno interpreta en términos de análisis que está pasando en Estados Unidos con la llegada de Trump, donde hay una reagrupación de la población, unos más conservadores, unos grupos liberales en términos de la cuestión de la etnia y la raza de las personas. Y esa gente, porque cuando una persona no es enumerada o hay unos sectores grandes de la población no son enumerados, por lo tanto, para fines de las políticas públicas y de la asignación de dinero, están ignorados, es como si no existieran. Por lo tanto, eso va a traer que esos sectores tampoco van a tener representación prácticamente en la elección para el Congreso, o sea, que no van a poder ser, porque fíjense, ya en el caso de los puertorriqueños, en el estado de Florida hay unos counties, hay unas áreas donde ya salen puertorriqueños, porque fueron enumerados y se dan cuenta que hay una cantidad grande y por lo tanto que hay población suficiente para elegir. Pero esta gente, la posibilidad, porque aparecen como que son menos de lo que realmente hay. Claro, y me imagino que entonces la estrategia de los partidos políticos va a ir dirigida, si entienden que hay más blancos, pues a buscar diferentes estrategias a esas otras áreas. De hecho, una de las cosas que se mencionan es la intervención a veces hasta política. Y sabemos que el negociado del censo, aunque es un ente independiente, pero debe haber intervención política ahí. Y una de las cosas que se vio es que había dudas sobre el presupuesto que se le iba a asignar al censo, específicamente en esa etapa de planificación. Y entonces se acompaña también que por lo menos para este censo 2020 tenemos lo de la pandemia, que no hay duda que jugó un papel importante. Y en el caso de Puerto Rico lo vamos a ver más adelante, en términos de poder accesar o llegar a unos sectores o que la gente pues no contestara. Tenemos también que además de hubo muchos desastres naturales como los fuegos en algunos estados de los Estados Unidos y desastres en términos de huracanes. O sea que se vieron afectadas por esa razón. No, definitivamente, allá hubo problemas, pero aquí fueron peores. No, los problemas de Puerto Rico fueron aquí fueron peores. Aquí se le añade los sismos, el huracán María, tenemos la pandemia. Hubo una serie grande de dificultades. Entonces, a la gente no contestar a través del mecanismo que se supone que sea de internet, pues hubo que contratar entrevistadores. Esos entrevistadores, yo entiendo, es mi opinión, que quizás no dio tiempo de adiestrarlo por una experiencia personal que yo tuve, donde la persona, yo la había mandado por internet el cuestionario, lo había contestado, pero fue un entrevistador a examinar, a ver, y fue 3 veces, tuvo que ir 3 veces a casa. Y entonces, pues no hay duda de que eso trajo una serie de problemas, porque en el caso de Puerto Rico, lo que hubo fue una sobreestimación de la población. Entonces,
ahí entramos. ¿Por qué hay sobreestimación? Y como en los otros 8 estados de los Estados Unidos hubo sobreestimación, pues hay unas razones por las cuales se da esa sobreestimación. La duplicidad es el factor, yo te diría, más importante, en donde había gente pues que estaban por lo menos, lo mínimo, 2 veces. Y las cantidades son altas. Aquí están los números para que la gente tenga una Ajá. idea. En términos generales se contaron mal 319,000 personas en Puerto Rico. En el caso de Puerto Rico. Y la mayoría de esas, 294,000, fueron enumeradas erróneamente porque eran por duplicado. O sea, Duplicado. hubo 294,000 personas que se duplicaron. O sea, que el podía ser que fuera hasta 3 veces. Sí. 3 veces, porque pues, lo mínimo es 2. Yo también lo llené online, porque el director del censo o alguien que mandaron, no me acuerdo bien, vino y habló y dijo que uno podía llenar el censo desde el primer día online, que yo lo hice porque yo soy demógrafo, déjame ver la experiencia. Yo puse un video online también para que la gente pudiese aprender llenarlo si quería llenarlo online. Y después al tiempito fueron a casa también a llenarlo. Y yo le dije, pero si yo lo llené, le di la evidencia de que lo había llenado, porque yo guardé la evidencia. Y como quiera me dijeron que tenía que llenarlo de nuevo. Y yo sabía que si no se hace un trabajo de limpieza apropiado, que no había mucho tiempo también, porque había una presión de que los datos tienen que salir a tiempo. Y si no se limpiaban esos datos, pues había un error y se probó entonces. Porque el total de Puerto Rico fue, el error de cobertura, esa sobreestimación, se estima que fue 174,000 personas 174,000 para un 5.7%. Se contaron de más. Sí, que es un número bastante grande. Es una cifra, 174,000 es alto. Mucho más grande que el censo anterior, que fue 4.5%. De hecho, la población, cuando uno toma en consideración esa cifra de 174,000, la cifra que el negociado del censo ofrece para el 1 de abril fue de 3,268,000, algo así, baja. Cuando usted le resta esos 174,000, baja a 3,068,000. O sea, la baja, o sea, ya para el 2000, de acuerdo a esos datos, para el 2020 ya Puerto Rico estaba en 3 millones de habitantes. Prácticamente, que posiblemente ya en este momento que estamos hablando, estamos en 2023, febrero, terminando febrero, ya debemos estar posiblemente por debajo de 3 millones de habitantes. Por debajo de 3 millones, pero el negociado del censo publica, ¿verdad? Ese error que hubo en términos de esa cantidad. Y en el caso de Puerto Rico, o sea, en el 2010 pasó lo mismo, no en esa misma magnitud, pero fue alto, o sea, el dato era de 3.6 millones y resultó que era 3.5 millones de habitantes que teníamos en el 2010. O sea que esos 3.5 millones afectan también pues la cantidad que íbamos a tener en el 20, que estamos perdiendo población. Entonces cuando uno calcula entre el 2010 y el 2020, de cuánto fue la pérdida, o sea, estamos hablando casi en ese periodo de 10 años. Entre el censo del 2010 y el 2020, 457,000, 60,000, o sea, casi medio millón de personas para un 12.9% de pérdida en ese periodo de tiempo. O sea, que la década, porque del 2000 al 2010 hubo pérdida de población, pero no en esta magnitud. En esta década, la magnitud fue enorme. O sea, un país que pierde prácticamente un 13% de la población en un periodo de prácticamente de 10 años, la verdad que está fuerte. O sea, y entonces ahí tenemos que ver pues que entran en juego la migración, específicamente un balance neto migratorio, y ahí la gente que se va es gente por lo general joven, y eso tiene unos problemas que estamos viendo ahora en términos de la fuerza laboral bastante limitada que tiene el país. Y por tal razón, como consecuencia también tenemos una baja en la natalidad, o sea, que corre paralelo a eso y contribuye a que esa población se siga disminuyendo en el caso de Puerto Rico. Pero algo que queda claro, Judy, que aunque salió esta encuesta de posenumeración después del censo,
los datos del censo se mantienen como los datos oficiales. O sea, que no Se es que esto, la mantiene, gente no, puede decir, los datos son no. menos. Nosotros podemos saber y decimos, sí, realmente son menos, Bueno, pero estos son los datos oficiales. oficialmente aparece ese dato, se queda ahí, aunque van a venir unas estimaciones intercensales que cogen desde el 2011, que se supone que haya unos cambios, que por lo menos nos van a dar luz de unos números mucho más cercanos, pero esos datos se quedan. Y en el caso de tanto de Puerto Rico como Estados Unidos, porque aquí la redistribución electoral también se ve afectada. Hasta el 2030 tenemos que bregar con esos datos. Y dada la situación que tenemos demográfica en Puerto Rico ahora mismo, con todo lo que está pasando, la gente emigrando, la baja natalidad, ¿qué tan preocupante es que posiblemente la gente tenga entonces una percepción de que los datos del censo no son tan confiables y que no se pueden utilizar? ¿Tú tienes mucha preocupación con eso o para ti tú entiendes que, pues como ya ha pasado antes, ¿verdad? Porque más o menos en el 2010 el error fue de 4.5%. O sea, ¿qué tú piensas que va a pasar? Bueno, realmente, para que la gente sepa, los datos son oficiales y son los datos que se van a usar para repartir el dinero, que es de la cosa más importante Los posiblemente en fondos estos sentidos, los fondos sí, porque federales. tenemos una sobrenumeración. Y eso a nosotros nos conviene. Nos conviene. Nos conviene un poco Si porque... fuera al revés, tendríamos que estar peleando a todo lo que da. Sí, en ese sentido nos conviene un poco, pero puede ser un poquito de problema si confiamos que tenemos esa población o si pensamos que tenemos esa población y hay una expectativa de que tal vez, por ejemplo, en cuanto a los taxes, ¿verdad? Que tal vez pensamos que vamos a tener mayor ingreso en unas áreas o que va a entrar más dinero en unas áreas porque tenemos una población de cierto tamaño y de repente no es lo mismo, pues por ejemplo, una expectativa de que va a haber gente consumiendo energía eléctrica, agua, los peajes. Completamente de acuerdo. Y eso pues puede causar entonces algún tipo de problema. Si no se tiene en consideración, mira, sí ese es el número oficial, pero tal vez no es tan real, la realidad es otra. Y hay que tener cuidado con eso. Definitivamente, ese es el problema y yo creo que los análisis estos que se hacen post el levantamiento de un censo es para arrojar luz verdaderamente en términos de esa precisión. De hecho, es preocupante en términos y es bueno que la gente tenga la información, aquellos que toman decisiones de política pública, de ese dato. Por ejemplo, a nivel de ahora de que se privatizaron los servicios de energía eléctrica en el caso de Puerto Rico, pues la realidad no es eso como tú muy bien traes, de que va a haber una cantidad mayor de gente. Sin embargo, cabe señalar que cuando vemos lo de las unidades de vivienda en el caso de Puerto Rico, mientras la población fue sobreestimada, las unidades de vivienda en Puerto Rico fueron que subestimadas. O sea, habían 30 y pico de mil de unidades de vivienda, como 33,000 viviendas, que en resumen que no fueron consideradas. O sea, que de 1,500,000 subió a 1,600,000 las unidades de vivienda. Cuando uno examina ese dato con el del 2010 en términos del total de vivienda, la diferencia es mínima y lo que quiere decir esos datos es que las unidades de vivienda que había en el 2010 comparadas con las del 2020 se quedó más o menos igual y fíjese que hay una racional detrás de eso. Aquí prácticamente no se ha hecho construcción de unidades nuevas de vivienda. O sea, es mínima la construcción porque hay una alza, pero es mínima. O sea, que el dato pues parece estar bien en términos de unidad. Mira, en cuanto a qué podemos hacer, nosotros sabemos que pues a esta altura pues hay que lidiar con esa cifra, pero conscientes de esa realidad. O sea, cuando vamos a calcular nosotros, por lo menos los demógrafos, una tasa por edad, pues hay un cuestionamiento de si ese riesgo, vamos a suponer, si es un riesgo de muerte, que ese riesgo de muerte
pudiera ser que mayor si usara los 3 millones en vez de los 3.2 millones de habitantes. O sea, y si por unos grupos de edad, y aquí específicamente en el caso de Puerto Rico, donde también la población joven fue sobreenumerada, tenemos en el caso también de las mujeres de edad y unos sectores, una población masculina. O sea que uno, pues hay que tener mucha cautela, pero esto nos invita a que el gobierno de Puerto Rico tiene que dedicarse a buscar qué factores pueden ayudar para que este censo de población que viene en el 2030, esto no ocurra. Y uno de los factores, yo creo que además de la pandemia, de los sismos, prácticamente es las direcciones en Puerto Rico, las unidades de vivienda. O sea, aquí no se pudo hacer de enviar por correo y que la gente contestara porque hay un problema con las direcciones postales. Y entonces esto hubo que contratar entrevistadores y después la gente estaba encerrada. O sea que el grado de dificultad fue grave y que ahí vienen esos errores que hubo. Pero si nosotros tenemos esas direcciones bien y mantenemos a la población informada de la importancia del censo para la toma de decisiones informadas con datos, no que venga un representante a hacer un proyecto porque cree, porque entiende, no, es fundamentado en términos de unos datos. Y en el caso nuestro, que estamos en esa situación de reducción de la población y de un cambio tan brusco en la estructura de edad, donde la mediana de edad de nosotros está altísima, donde tenemos un envejecimiento cada vez mayor de la población, es necesario poder monitorear y tener los números más exactos de esa realidad. Cuando ustedes ven que hay unos comercios que se van de Puerto Rico, otros vienen porque examinan esos datos y ven que tienen unas posibilidades de establecerse aquí y eso representa pues trabajo para la gente aquí en Puerto Rico. Y esos datos, los negocios de Puerto Rico también deberían estar mirándolos porque tienen que posiblemente hacer algún tipo de modificación en sus operaciones. Y tal vez algunos de los negocios que se han tenido que cerrar hubiesen salvado si hubiesen seguido la demografía y lo que está pasando a nivel de Puerto Rico. Y por esto es importante que también los negocios de aquí estén bien conscientes de que tal vez el censo diga unos números, pero posiblemente sean menos. Va a ser menos. O sea, que también tiene que estar consciente de eso, que a veces hay explicación de algunas de las cosas que están pasando en esos negocios. Es correcto. Como tú estás viendo las cosas ahora mismo, la tendencia de la migración, de los nacimientos, ¿qué tú esperas que ocurra? Yo visualizo que la población va a seguir descendiendo. El balance neto migratorio es negativo, o sea que se van más todavía que los que llegan. Tenemos que verlo, aunque sea el movimiento de aviones, que es un indicador, no es que eso es lo que me mida migración. Y cuando vengan unos datos más, cómo es el comportamiento en términos de la migración, pero por otro lado tenemos que lo que se conoce como el crecimiento natural de la población en el caso de Puerto Rico es negativo, que nosotros hasta el 2016 era positivo, o sea que había más nacimientos que muertes. Entonces, la magnitud de la natalidad ha descendido drásticamente. O sea, nosotros a principio, para el año 2000, habían como 60,000 nacimientos. Ahora lo que tenemos son 18,000 nacimientos en Puerto Rico, una baja de casi un 67, casi un 70% en ese periodo de tiempo. Y por otro lado, tenemos que como parte del mismo proceso de envejecimiento de la población, la mortalidad está aumentando. O sea, pues, si hay población vieja, la gente se muere, la mayoría de la gente se muere, pues, que llega a ciertas edades y los hombres mucho más tempranos que las mujeres, ¿verdad? Pero esa llegada de los baby boomers, ya que están en los 76 años, que este año van para los primeros baby boomers,
que nacieron de 46 para 77 años de edad, pues nos dice que lo que vamos a ver muchas muertes, que ahora mismo fue de 30, más o menos para este año pasado 34,000 defunciones, que lo pone a un nivel bastante alto y que compara con lo que ocurrió 81 años atrás en Puerto Rico, cuando vemos la trayectoria de las muertes en Puerto Rico. O sea que tú me estás diciendo a mí que para el 2022 se estima que fueron cerca de 34,000 muertes. Fue 34,000, llega, pero no, estaba buscando el número exacto, es 34,000 algo. Okay. Pero ya pasó las 34,000. O sea, que es una cifra bien elevada por el envejecimiento. Entonces, ahí tiene COVID, que contribuyó significativamente, que quizás gente que no hubiese muerto en el 21, el 22, a lo mejor hubiese muerto quizás más adelante, pues se le adelantó la muerte. O sea, que esa es la razón principal. Y para terminar, ¿tú crees que hay forma de revertir, por lo menos, tal vez lo de los nacimientos, que se pueda revertir eso? ¿Hasta qué punto vamos a seguir bajando? Porque ya estamos por debajo de 1, ¿verdad? Si no me equivoco. La tasa total de fecundidad. La tasa total de fecundidad, que más o menos mide el reemplazo de la población, que es una cifra de 2.1, pues los hijos sustituyen a los padres. Pero en el caso de nosotros estamos bien por debajo de esa tasa. Y esa tasa está en 0.90 ya. O sea, estamos en menos de 1. Para que la gente tenga una idea, Judy, Corea del Sur, estaba viendo una noticia que es la tasa más baja a nivel mundial, es 0.77. O sea que nosotros no estamos muy lejos de ello. Nosotros estamos, de los últimos datos, ¿verdad? Que yo me paso examinando eso, que correspondían quizás al 2022, Puerto Rico estaba entre los 3 primeros países, porque habían unos que tenían la tasa más baja, y habían 2 o 3 con el segundo lugar, y en el tercer lugar, compitiendo con otros, estaba Puerto Rico. O sea, y a nivel de lo que yo le llamo el nuevo mundo, o sea, las Américas, prácticamente Puerto Rico es la más baja. O sea, cuando tú llegas a ese nivel nosotros comenzamos hasta más, nos dimos cuenta de este fenómeno hace unos años atrás que se estaba dando, pero en los países asiáticos ahora están viendo esa situación, lo están experimentando ya nosotros desde el 2016. Prácticamente las muertes superaban a los nacimientos. Entonces, cuando tú ves ya un montón de países que están pasando, que tienen una preocupación, hasta en los mismos Estados Unidos y en Europa, hay una preocupación grande, lo que quiere decir que hay una serie de factores que están llevando a la gente joven, independientemente que sean residentes de Puerto Rico, que sean de Corea del Sur, que sean de China, que sean de otros países, que esta gente han decidido que prácticamente tener un hijo le dificulta prácticamente su vida, porque están en sobrevivencia, los trabajos son inestables, hay una serie de preocupaciones y era algo que se esperaba. Porque eso se le llama la revolución reproductiva. Es una revolución, pero es de no tener hijos y unas familias quizás más pequeñas. Lo que pasa es que en el caso de Puerto Rico comenzamos mucho antes esa revolución reproductiva, porque tienen un impacto en el tamaño de la población, porque la migración de nosotros, la inmigración que tenemos, es tan fuerte que ha llevado a que nosotros nos adelantemos a este fenómeno que los países unos más desarrollados ya están experimentando. Sí, la situación de Puerto Rico es grave, porque tú tienes los dos factores que hacen que la población baje. Uno es que un balance neto es migratorio y el otro es que un crecimiento negativo de la población. O sea, no tienes para dónde buscar. Eso es así. Judy, muchas gracias por ayudarnos aquí a entender un poco más sobre todo la importancia de los datos del censo. ¿Por qué es que están ocurriendo? ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió con los datos del censo en cuanto a errores de conteo y de numeración?
Esperamos que el próximo censo sea un poco mejor en ese sentido y que se hagan los ajustes necesarios para tener los datos de calidad, que realmente necesitamos que sean de calidad en ese sentido. Así que esperamos que eso ocurra así y que el gobierno le dé un poco más de importancia a estos procesos y que ayuden en el proceso Tienen también. que colaborar, educar también en las escuelas a los niños. Hay un programa que tienen negociado del censo en términos de educar a los niños sobre el censo. Eso había, pero cuando estaban en la pandemia, pero se pudo haber hecho. Pero yo entiendo que el gobierno en ese momento fue muy limitado la aportación que hizo para cooperar, para que la gente participara del censo. O sea, que diera su respuesta, de ver la importancia. O sea, es la única fuente que tenemos, que hay información de la vivienda, que tenemos de la población, que tenemos de las edades, que tenemos de las condiciones, que tenemos de los que tienen planes médicos. Es donde hay el análisis mayor, ahí hay cientos, miles de tablas que son subutilizadas en Puerto Rico porque desconocen que esa información está disponible y que eso nos haría pues un mejor país. No tenemos los recursos, pero si tenemos un buen dato de censo y unas buenas estadísticas vitales, podemos echar para adelante. Así mismo es. Así que muchas gracias por escucharnos nuevamente en este podcast Mirada Demográfica. Recuerden que se pueden suscribir a Mirada Demográfica VIP a través del enlace que está tanto en el canal de YouTube como está en las notas de podcast para ayudar en esta forma a este canal. Y como siempre, el próximo martes vamos a tener un nuevo episodio. Así que muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.